Durante siglos, en el extremo oriental del mundo conocido, existió una tierra envuelta en niebla, volcanes y leyendas. Una cadena de islas donde el océano golpea con una furia constante y donde la historia se escribió con espadas, imperios y silencios milenarios. Ese lugar es Japón. Según las antiguas crónicas, su origen se remonta a los propios dioses. Los relatos del Kojiki cuentan que las deidades Izanagi e Izanami crearon las islas japonesas con una lanza celestial, como si el país hubiera surgido directamente del océano. Pero más allá del mito, Japón se convirtió en una de las civilizaciones más singulares de la historia. Un país donde samuráis gobernaron durante siglos, donde emperadores fueron considerados descendientes divinos, donde castillos surgieron como gigantes de piedra y donde el honor podía valer más que la vida misma. Japón vivió guerras brutales entre clanes, siglos de aislamiento total del mundo exterior y una transformación tan radical que pasó de espadas y armaduras a convertirse en una de las potencias tecnológicas del planeta. Esta es la historia de Japón. Una historia de imperios, samuráis, batallas colosales y una cultura que sobrevivió a terremotos, guerras y revoluciones. Antes de empezar, quiero preguntarte algo. Cuando piensas en Japón, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Samuráis? ¿Ninjas? ¿El imperio del sol naciente? Escríbelo en los comentarios. Y si te apasionan las historias épicas de civilizaciones que cambiaron el mundo, suscríbete al canal, dale like al video y acompáñanos en este viaje por la historia. Los primeros habitantes, Japón antes de los imperios, 14.000 a.C. 300 a.C. Mucho antes de samuráis, emperadores o castillos, las islas de Japón estaban cubiertas por densos bosques, montañas salvajes y volcanes que parecían respirar fuego desde las profundidades de la tierra. En ese mundo primitivo aparecieron los primeros habitantes del archipiélago, las comunidades de la cultura Jmon. Hace más de 14.000 años, estos pueblos vivían de la caza, la pesca y la recolección. No construían grandes ciudades ni ejércitos, pero dejaron algo extraordinario. Algunas de las cerámicas más antiguas de la historia humana. Sus vasijas, decoradas con marcas hechas con cuerdas, dieron nombre a toda una era, Jmon, que significa precisamente marcado con cuerda. Las aldeas estaban formadas por casas semi-enterradas, protegidas del viento y del frío. Vivían cerca de ríos y costas, rodeados por una naturaleza poderosa que dictaba el ritmo de la vida. Pero Japón estaba a punto de cambiar. Alrededor del 300 AC, nuevas migraciones llegaron desde el continente asiático trayendo algo que transformaría por completo el destino de estas islas, la agricultura del arroz y el trabajo del metal. La llegada del arroz y el hierro, el nacimiento de la sociedad japonesa 300 a.C., 250 después de Cristo. Alrededor del 300 AC, el destino de Japón comenzó a cambiar de forma radical. Desde el continente asiático, especialmente desde la península de Corea y China, llegaron nuevos pueblos que trajeron consigo tecnologías que transformarían por completo la vida en las islas. Entre ellas, una fue decisiva, el cultivo del arroz. Por primera vez, las comunidades japonesas comenzaron a establecerse en campos organizados, construyendo terrazas inundadas donde el arroz crecía como un océano verde que alimentaría a generaciones enteras. La agricultura permitió poblaciones más grandes, aldeas permanentes y la aparición de líderes que organizaban el trabajo colectivo. Pero el cambio no terminó allí. Junto con el arroz llegaron el hierro y el bronce. Con estos metales aparecieron herramientas más eficaces, armas más poderosas y símbolos de autoridad. Los clanes comenzaron a competir por territorio y recursos, y las primeras estructuras políticas comenzaron a tomar forma. Japón dejaba atrás la vida puramente tribal, y comenzaba a convertirse en una sociedad organizada que, con el tiempo, daría origen a los primeros reinos. El reino de Yamato, el nacimiento del poder imperial 250-600 después de Cristo. Entre los siglos 3 y B, Japón comenzó a transformarse en algo más que una colección de clanes dispersos. En la región de Yamato, en la actual prefectura de Nara, surgió una familia gobernante que poco a poco empezó a imponerse sobre otros líderes locales. Ese clan afirmaba descender directamente de la diosa del sol, Amaterasu, una afirmación tan poderosa que convertía a sus gobernantes en algo más que simples líderes políticos, los volvía sagrados.
Así comenzó el linaje imperial japonés, uno de los más antiguos del mundo. Durante este periodo aparecieron enormes tumbas llamadas kofun, gigantescos montículos funerarios con forma de cerradura que podían medir cientos de metros. Estas estructuras monumentales demostraban que el poder ya estaba concentrado en una élite gobernante capaz de movilizar miles de trabajadores. El reino de Yamato también comenzó a adoptar ideas del continente asiático, escritura china, organización administrativa y nuevas formas de gobierno. Japón estaba dejando de ser un conjunto de clanes. Ahora comenzaba a convertirse en un estado gobernado por un emperador. La llegada del budismo, la transformación espiritual de Japón 552 después de Cristo. En el año 552 después de Cristo, un acontecimiento aparentemente pacífico desencadenó una revolución cultural profunda en Japón. Desde el reino coreano de Baekje llegaron emisarios con regalos para la corte japonesa. Entre esos obsequios había algo que cambiaría la historia espiritual del país, una estatua de Buda y textos sagrados del budismo. Hasta ese momento, la religión dominante en Japón era el sintoísmo, una tradición basada en la veneración de espíritus de la naturaleza llamados kami. Montañas, ríos, árboles y ancestros eran considerados sagrados. La llegada del budismo provocó un debate intenso entre los clanes poderosos. Algunos lo veían como una amenaza extranjera, otros como una oportunidad para modernizar el país. Finalmente, el clan Soga apoyó la nueva religión y logró imponerla en la corte imperial. Con el budismo llegaron templos, arte religioso, nuevas filosofías y una influencia cultural profunda proveniente de China. Japón comenzó a construir grandes templos como HRYG, uno de los complejos budistas más antiguos del mundo. La religión ya no solo hablaba de espíritus de la naturaleza. Ahora también hablaba de iluminación, reencarnación y el camino hacia la sabiduría. El ascenso de los samuráis, la era de las espadas de 1100-1600. Hacia el siglo XII, el poder real en Japón comenzó a cambiar de manos. Aunque el emperador seguía siendo considerado una figura sagrada, el control militar y político empezó a concentrarse en guerreros que dominarían la historia japonesa durante siglos, los samuráis. Estos guerreros no eran simples soldados. Eran una élite militar entrenada desde jóvenes en el arte de la guerra, la disciplina y el honor. Su vida estaba guiada por el Bushid, el código del guerrero, una filosofía que valoraba la lealtad absoluta, el coraje y la disposición a morir antes que perder el honor. En el año 1185, el poderoso clan Minamoto derrotó a sus rivales del clan Taira en la guerra Genpei. Tras esa victoria, Minamoto no Yoritomo estableció el primer shogunato, un gobierno militar que gobernaría Japón mientras el emperador permanecía como figura simbólica. Castillos comenzaron a surgir en las montañas, ejércitos de samuráis marchaban bajo estandartes de clanes rivales y el país se convirtió en un escenario constante de guerras feudales. Japón había entrado en una era dominada por la espada. El Japón cerrado, 2 siglos de aislamiento 1603-1853. Después de siglos de guerras entre clanes samuráis, Japón finalmente encontró estabilidad bajo el shogunato Tokugawa, establecido en 1603 por Tokugawa Ieyasu. Pero esa estabilidad llegó acompañada de una decisión radical, cerrar casi por completo el país al mundo exterior. Temiendo la influencia de potencias extranjeras y del cristianismo que se expandía desde Europa, el gobierno instauró la política conocida como Sakoku, que significa literalmente país cerrado. Durante más de 2 siglos, Japón limitó drásticamente el contacto con otros países. Los extranjeros tenían prohibido entrar y los japoneses no podían abandonar las islas. Solo un pequeño puerto, Nagasaki, mantenía comercio muy controlado con mercaderes chinos y holandeses. Mientras el resto del mundo vivía revoluciones científicas y expansión colonial, Japón permanecía en relativo aislamiento. Sin embargo, dentro del país surgió una cultura extraordinaria, teatro kabuki, literatura, grabados ukiyo-e y ciudades como Edo, la futura Tokio, que crecían hasta convertirse en enormes centros urbanos. Japón parecía detenido en el tiempo. Pero ese aislamiento estaba a punto de romperse. La apertura forzada, cuando el mundo golpeó la puerta de Japón 1853-1868. Durante más de 2 siglos Japón había vivido prácticamente aislado del resto del planeta.
Pero en 1853 ocurrió un evento que sacudió al país como un terremoto político. Ese año, una flota de enormes barcos de guerra estadounidenses apareció frente a la bahía de Edo. Eran los llamados barcos negros, comandados por el comodoro Matthew Perry. Sus cañones y su tecnología demostraban una realidad imposible de ignorar. El mundo había avanzado mientras Japón permanecía cerrado. Perry exigió que Japón abriera sus puertos al comercio internacional. Frente a la amenaza militar, el gobierno Tokugawa no tuvo más opción que firmar tratados con potencias extranjeras. El impacto fue brutal. Muchos japoneses comenzaron a cuestionar el poder del shogunato, que durante siglos había gobernado el país. El descontento creció rápidamente y estallaron conflictos políticos entre quienes querían mantener el viejo sistema y quienes exigían modernización. Ese choque de ideas terminaría provocando una revolución. El antiguo Japón feudal estaba a punto de desaparecer. La restauración Meiji, Japón se reinventa 1868. En 1868, Japón vivió una transformación tan radical que pareció sacada de una película histórica. El antiguo sistema feudal dominado por los samuráis y el shogunato Tokugawa llegó a su fin en un proceso conocido como la restauración Meiji. El joven emperador Meiji fue colocado nuevamente en el centro del poder político. Pero esta vez no sería solo una figura simbólica. Su gobierno inició una modernización tan acelerada que el país prácticamente cambió de siglo en pocas décadas. Los antiguos privilegios de los samuráis fueron abolidos. Se creó un ejército moderno inspirado en modelos europeos. Se construyeron fábricas, ferrocarriles y puertos. Japón comenzó a adoptar tecnología occidental con una velocidad que sorprendió al mundo. Ciudades enteras se transformaron. La educación se expandió. La industria creció. En apenas unas décadas, Japón pasó de ser un país feudal armado con espadas a convertirse en una potencia industrial y militar. El antiguo Japón de los samuráis había terminado. Había nacido el Japón moderno. La historia de un país que se reinventó. La historia de Japón es la historia de una nación que aprendió a transformarse una y otra vez sin perder su identidad. Desde las primeras aldeas de la cultura Jmon, rodeadas de bosques y volcanes, hasta los samuráis que gobernaron con espadas y códigos de honor, Japón atravesó siglos de guerras, cambios y revoluciones. Vivió épocas de aislamiento absoluto donde el país parecía detenido en el tiempo, y momentos de transformación tan radicales que en apenas unas décadas pasó de castillos feudales a fábricas, trenes y ciudades modernas. Pocas civilizaciones han demostrado una capacidad de adaptación tan extraordinaria. Japón sobrevivió a conflictos internos, presiones extranjeras, terremotos políticos y cambios tecnológicos que habrían destruido a muchas otras sociedades. Y aún así, logró mantener una cultura única, una identidad profunda y tradiciones que siguen vivas incluso en el mundo moderno. La historia de Japón nos recuerda algo poderoso. Las civilizaciones no solo sobreviven por su fuerza, sino por su capacidad de reinventarse. Porque a veces, para seguir existiendo, una nación debe aprender a transformarse sin olvidar quién es.